Esto fue en la sala del Senado, se aprobó por 22 votos a favor, 14 en contra. En general, la reforma laboral, que básicamente es una reforma que busca fortalecer los sindicatos. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta reforma laboral? Y me gustaría una opinión tuya respecto a la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y el rol que ha tenido al manejar este y otros temas. Mira, primero decir de que a mí me sorprende que los empresarios de nuestro país se nieguen al debate y se nieguen a hacer un proceso de reformas. Porque cuando a mí me ha correspondido esta responsabilidad de estar en Europa, desplazarme por los distintos países, dialogando con grandes empresarios y dialogando con los trabajadores y con gobiernos también. Y la verdad que en el foro internacional no se entiende esta actitud perversa y reaccionaria del empresario chileno y de sectores, no tan solo de la alianza, sino también sectores de la propia nueva mayoría que impiden este proceso que tiene que ver con una reforma justa. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, los que están expresándose, ¿cierto?, en Renovación Nacional, en la UDI, en sectores de la democracia cristiana, y que obviamente impiden, ¿cierto?, pero no pensando en los trabajadores, sino pensando en sectores que obviamente tienen secuestrada la democracia en nuestro país y que obviamente lo podemos expresar en esta situación del financiamiento de la política, ¿me entiendes? Porque todo esto está relacionado. Entonces, lo que se hace es una invitación a debatir, no tener miedo al debate, y que obviamente podamos construir unas relaciones que emparejen las canchas, y en esta situación los trabajadores y trabajadoras están en una situación en desmedro y en deuda en estos 25 años de democracia. Ahora, el tema es que una cosa que el propio Estado de Chile se ha comprometido ante el Foro Internacional, en la Organización Internacional del Trabajo, y ni siquiera se cumplen los propios mecanismos que el Estado se ha comprometido a cumplir. Si cumpliéramos esas normas mínimas, obviamente no estaríamos discutiendo ni siquiera de reforma. Hoy día se aprueba la idea general de legislar, pero no se ha votado el detalle. Y en el detalle está la diferencia de las leyes. Lo conocemos bien en nuestra propia historia. Hay dos aspectos que para los sectores gremiales y empresariales son los más sensibles. Uno es la titularidad sindical y el otro es el reemplazo en huelga. ¿Tú crees que esos dos puntos se van a aprobar en el Parlamento? Yo espero que lo aprueben. Porque la ciudadanía tiene que observar el comportamiento de sus parlamentarios. ¿Siguiendo la votación? Siguiendo la votación, y los trabajadores yo los invito a seguir cuál es el comportamiento de los, en este caso, de los parlamentarios. Y en esa misma línea, ¿cómo analiza las palabras del ministro de Hacienda? Que él mismo se abre a revisar el reemplazo en huelga, por ejemplo. Lo que pasa es que si se hace aquello, se mata esta reforma, ¿me entiendes? O sea, se mata, se deja de operar esta reforma, deja de existir. Sí, perdón, pero el reemplazo en huelga es un derecho internacional y que obviamente no es materia de discusión. Yo entiendo eso, pero ¿cómo entendemos todos que se presenta una reforma de una manera y después el ministro busque cambiar algo que se aprecia como fundamental dentro de la reforma? Porque en el fondo en nuestro país la política está secuestrado del empresariado. Y eso nosotros no lo podemos permitir, y yo no te hablo del empresariado, el pequeño que tiene las mismas dificultades que tiene un trabajador, sino te hablo de estos grupos corporativos que a medida del chantaje tratan de imponer o impedir cualquier aspecto de transformación o cambio en nuestro país. Porque acá no se está haciendo un cambio ni al sistema, se están haciendo pequeñas reformas que permitan dar los primeros pasos, y que obviamente yo tengo una opinión crítica porque deberíamos haber avanzado mucho más. Pero la verdad de que esa es la situación que tenemos hoy día, y también asumir la responsabilidad de nosotros como trabajadores, porque yo creo que hemos tenido un déficit en el mundo de los trabajadores en función de poner más fuerza a este proceso. ¿Cómo déficit? ¿Y de quién viene ese déficit? Bueno, de nuestros principales representantes, porque cuando ¿La CUT, perdón? Bueno, la CUT, en tanto como organismo principal de los trabajadores, yo creo que tuvo un déficit al inicio de este proceso de reforma cuando aplaudió el proyecto de ley en diciembre del año 2014. Y después se observó que el proyecto no venía como lo aspirábamos los trabajadores y se comenzó a hacer correcciones. Pero tampoco nos le hemos puesto toda la fuerza necesaria, y la fuerza, cuando te hablo, la fuerza organizada, la fuerza en movimiento, y que el trabajador y la trabajadora que está en la casa, que sepa cuál es lo necesario para esta reforma, que es su participación. Y eso tenemos que corregirlo para darle sustancia al movimiento sindical. Perdón, ¿usted es crítico a Bárbara Figueroa en específico? Soy crítico a la forma en que se han hecho los procesos
y que creo que hay que hacer una revisión de cuánto más tenemos que hacer para fortalecer la Central Unitaria de Trabajadores, porque hay un mundo que hay que ir a conquistar y en ese caso Bárbara tiene la gran responsabilidad de convocarlos a todos.